por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Esto es Haciendo Memoria de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo y por qué plataforma. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo le va, Alfredo? Qué día caluroso que está hoy, ¿eh? La verdad que sí, bueno, un veranillo, un verano gran largo, pero bueno, bien. Bien de bien. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube buscándonos como @Asociación Crisol. Hagan clic en la campanita que para nosotros es súper útil para seguir formando comunidad. ¿Por dónde más nos pueden escuchar? Sí, por el portal de la Asociación de la Prensa del Uruguay, también en YouTube, ¿sí? Y también nos pueden escuchar y ver por otros medios, ¿no? Claro que sí, en frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes 15 y 23 horas y domingos a las 15 horas. Y también por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos. ¿Y ahora qué más estamos sumando? Y ahora sumamos a Radio Flor de Maroña los viernes al mediodía y los miércoles a las 23 horas. Y próximamente tenemos noticias para Nueva Palmira, así que estén atentos. Se siguen sumando emisoras, tanto de radio como de televisión, sobre todo en el interior, ¿no? Sí, está buenísimo. Está muy bueno, sí. Recibimos los mensajes también que nos mandan, así que muchas gracias por todo. Exactamente. Pero además, siempre lo decimos, ¿no? Esto es posible también por la gente que no aparece acá en pantalla o no se escucha por la radio, ¿no? En controles, haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán están haciendo todo por atrás y ustedes no los ven, pero ellos siempre están. Muy bien, y hoy en la conducción, como siempre, Fernanda Cabrera y quien habla, Alfredo Rivera. Bueno, para comunicarnos con nosotros hay líneas. ¿Cuáles son? El 091-028-578 es nuestro teléfono de Haciendo Memoria, por ahí nos mandan lo que quieran. Usted que tiene buena difundamos. memoria, usted tiene buena memoria, le voy a decir. No tanta. 091-028-578 o por mail a crisol2003@gmail.com. También Crisol tiene una página, crisol.blogspot.com, donde están impresos ahí todos nuestros editoriales en una edición que se llama El Opinando, que próximamente vamos a tener noticias sobre Próximamente vamos a tener un Opinando, ya lo vamos a difundir. Si quieren visitarnos presencialmente, Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso, a pasitos de 18 de julio. Y para quienes son socios de Crisol y para quien se quiera hacer socio de Crisol, con el detalle de que tienen que ser o jubilados o pensionistas, hay convenios muy interesantes, ¿no? Hay convenios súper interesantes, convenio con SUAT, con la cooperativa Caminos de Cuidados, con Previsión, con Procardias, con Tucines, con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con el residencial Buenos Tiempos que se ha sumado últimamente. Exactamente. Bueno, para más información pueden comunicarse con Tito López al 24084-465 o al celular 099-408-655. Bueno, y hoy tenemos invitada de lujo como siempre aquí, pero con una funcionaria del próximo gobierno, ¿no? Con una funcionaria del próximo gobierno, con una docente, con una activista, con una militante. Estamos grabando esto en el Día de la Justicia Social, nada menos, así que invitadísima Colette Spinetti. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio, siempre son importantes estos espacios para poder difundir todas las tareas que iremos haciendo en este nuevo rol
que me va a tocar asumir a partir del 1 de marzo. Vamos a hablar del 1 de marzo hacia adelante, pero vamos a hablar del 20 de febrero para atrás. ¿Cómo llegó Colette Spinetti acá? Bueno, esto fue una militancia política. Yo milité políticamente, vengo militando activamente en política hace unos cuantos años. He estado en diferentes sectores dentro del Frente Amplio hasta que el año pasado, sí, 2024, antes de las internas, llega, bueno, una invitación de gente amiga, porque la verdad que somos amigos, amigas de la vida, del sector 52 País, donde me invitan a participar activamente dentro del sector. Yo en ese momento estaba como militante independiente dentro del Frente Amplio, y bueno, por una cuestión de amistad, de empatía, les dije que sí. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos la militancia, primero hacia las internas, apoyando a Yamandu Orsi. De hecho, yo lo apoyaba ya anteriormente, siendo independiente. y bueno, luego de las internas, obviamente que seguimos ahí, seguimos haciendo un trabajo de, bueno, toda esa ingeniería política que existe. Y bueno, allí acordamos con el MPP y, bueno, para que alguien del sector fuera en la lista, el MPP me eligió a mí para que yo fuese en la lista. De hecho, salí diputada suplente. Y bueno, tuve varias reuniones con el Pacha, hablando de todo, sobre todo de los temas de la comunidad trans, de la comunidad LGBT, en todas sus interseccionalidades. Y bueno, ahí en algún momento de todas esas conversaciones le nombré esta secretaría, que bueno, que esta secretaría me parecía como muy importante potenciarla y que trabajara como desde su función rectora. Y acá estoy como secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Para esto primero fuiste presidenta del colectivo trans del Uruguay hasta hace muy pocos días. Sí. A nivel mundial fuiste electa en noviembre del año pasado, sí, como presidenta del Comité Directivo Trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, y estás en la Secretaría General de Corporal Libertad, sí, una red internacional que trabaja con personas LGBTI+, y en privación de libertad. Eso exacto, quiero que lo noten, porque después vamos a hablar de cárceles bastante. Exacto. Sí, cuando me proponen el cargo, de hecho fue muy cómico porque yo, a mí me citaron a una reunión en lo que se llama popularmente la Torre de la Transición, y me dieron los papeles de la Secretaría de Derechos Humanos. Y yo dije, ¿qué soy? Y dice, ¿y sos la Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia? Entonces es como un poco anecdótico esto. Y bueno, y de hecho, obviamente que mi intención desde ese momento, obviamente yo debía renunciar a todas las organizaciones nacionales de la sociedad civil en la que estoy, porque hay conflicto de intereses. No puede ser Estado y reclamarle al Estado. Ahí hay conflictos de intereses. Pregunté por mis cargos, tanto en la presidencia del Comité Mundial Trans de ILGAMUNDO como en la Secretaría de Corporal en Libertad. Pregunté si podía continuar, me dijeron que sí, que no había problema, porque no hay conflictos de intereses con el Estado propiamente dicho. Así que bueno, en estos roles sí sigo, de hecho fui electa para la presidencia del Comité Mundial Trans en noviembre en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. ¿Te parece que es, qué sentiste, porque esto es una señal, qué sentiste al ser designado en ese momento, en ese cargo específicamente? Porque también está el contraste con el gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. Y con el gobierno vecino, y con el gobierno de Trump, sí.
Meloni en Europa y podemos seguir nombrando, ¿no? Por un lado, obviamente me sentí muy emocionada y con mucha responsabilidad, por supuesto, porque esto es un cargo de confianza, entonces significa que hay confianza desde el presidente electo, desde, bueno, el próximo secretario, el Pacha, bueno, de toda digamos, como la cúpula, ¿no? Hay como mucha confianza en mi persona. Y esto de alguna manera te genera mucha, yo no lo llamaría solo responsabilidad, sino como agradecimiento, obviamente, pero además como que el compromiso de devolver eso, ¿no? Hacia adentro, pero también en esto que vos decías, hacia afuera, porque por un lado, todo este contexto internacional que estamos viviendo actualmente, donde los derechos humanos están en pleno retroceso, ¿no? En claro retroceso, ¿ah? Donde Trump dice en su asunción, entre otras cosas, que va a sacar a los migrantes latinos, y de hecho lo ha hecho con México, con Colombia, con Brasil, lo ha hecho, que los géneros son los biológicos, que las personas, las mujeres trans privadas de libertad, ya que vamos a volver a ese tema, que es un tema que me apasiona, tienen que estar en cárceles de hombres. Tenemos un vecino que saca decretos donde le niega la medicación para enfermedades crónicas a los jubilados del PAMI, por ejemplo, ¿no? O sea, Y no solamente los manda a golpear, sino que también le saca los medicamentos. exactamente. Saca, también hay otro decreto, creo que fue mediados de enero, que saca también la medicación para las enfermedades crónicas de transmisión sexual, como VIH, hepatitis C, etcétera. Y eso significa que si sos un jubilado, una jubilada pobre, y que no podés comprarte la medicación para la hipertensión, para el colesterol, para la diabetes, para el cáncer, y te morís. Sí. ¿No? Lo mismo pasa con la comunidad LGBTQI+. O sea, si vos sos una persona pobre y no podés comprarte la medicación, los retrovirales, ¿no? Para que el síndrome retroceda, y te terminas muriendo. Exactamente. ¿No? Entonces ahí estamos atentando contra el derecho humano a la vida, contra el derecho humano a la salud, contra el derecho humano a la dignidad y muchos millones más. Entonces, en ese contexto, también esto de nombrar a, una mujer trans, además, en este cargo de los derechos humanos. Una mujer feminista. Una mujer feminista, ¿no? También una mujer una persona que está que apoyo montones de otros temas, ¿no? Porque yo siempre digo, la raza no te tiene que atravesar para apoyar la lucha de la comunidad afro. La discapacidad no te tiene que atravesar para apoyar la lucha de la comunidad en situación de discapacidad y así sucesivamente. También es como un mensaje, ¿no?, al mundo, de decir, frente a todo esto que está pasando, acá no pasará, ¿no? Frente a todo esto que está pasando, nos animamos a esto. Entonces también hay como mucha responsabilidad hacia todo este huracán antiderechos que se está viniendo, y también es una responsabilidad para con la propia comunidad, ¿no? La propia ciudadanía, porque la ciudadanía pone en vos también muchas expectativas, ¿no? Y no significa que vamos a poder solucionar todo, porque eso también hay que tener Magia claro. no existe, ¿no? Ojalá podamos hacerlo. Pero bueno, sí vamos a
buscar dar pasos, ¿no? Yo digo, yo tengo la utopía de que en 5 años seamos el país que más respeta los derechos humanos, el país que más tiene como centro de las políticas sociales el enfoque en derechos humanos. Y bueno, y este país también tiene como deudas históricas que tiene que resolver y que tienen que ver con los derechos humanos. El otro día hablaba con unas personas de la Nación Charrúa que me han pedido entrevista, y les dije que sí, que apenas asumiera, porque es un tema que a mí me interesa, no solo porque sea un tema que a mí me interesa, todos los temas me interesan, pero quiero decir, es un tema que Uruguay no lo ha encarado, ¿no? Y somos el único país, ayer creo que escuchaba un video donde los únicos 2 países de América son Surinam y Uruguay que no reconocen sus naciones originarias. Oh, no lo sabía. Sí. Es interesante eso de recibir a las delegaciones y a los representantes de la sociedad civil, porque tenemos ya una triste experiencia en Crisol, por ejemplo, de que hicimos varios pedidos al gobierno saliente desde que asumió hace 5 años para reunirnos con el presidente de la República, con las autoridades del Poder Ejecutivo, y nunca, ni siquiera nos contestaron. O sea, lo pedimos una vez, lo pedimos 2 veces, hicimos tratativas, nunca nos contestaron. Y eso también es una señal, ¿no? En ese sentido, de hecho, tengo una reunión con Crisol por ahí pactada, que bueno, que después que asuma les voy a recibir. Porque también hay que decirle a la gente, ¿no? Y a las organizaciones, esto de que, a ver, primero, nosotros y nosotras, funcionarios de gobierno, somos empleados de la ciudadanía. Eso tiene que quedar en la mente de las personas. Ayer iba yo a tomarme un ómnibus, que me iba a encontrar, ayer no, antes de ayer, iba a encontrarme con, bueno, compañeros de literatura que hace mucho que no nos vemos, que nos vemos 1 o 2 veces al año por el tema del trabajo. Iba corriendo a tomarme un ómnibus, venía una señora con su esposo con un carrito de supermercado y me dice, ay, vos sos la de derechos humanos. Le digo, sí, soy yo, señora. Ay, dice, sos una persona común y corriente, andás por tomar el ómnibus. Y sí, señora. No, o sea, somos personas comunes y corrientes y la gente nos tiene que ver así. Y en definitiva esto que decía, somos también empleados, empleadas de la ciudadanía, porque si estamos ahí es porque sí hay un jefe de Estado, un presidente que confió en nosotros, pero que también llegamos a ese lugar por el voto popular, y ese voto popular tiene una cantidad de expectativas. Entonces yo siempre digo, bueno, pidan audiencia, yo estoy para atender todo, para ver cómo podemos canalizar, ¿no?, las aspiraciones de cada colectivo, de cada organización, cómo podemos canalizarlas y desde qué lugar la Secretaría, que yo la estoy descubriendo, ¿no? A ver si nos entendemos, pero sí tiene una gran importancia. Es una oficina de presidencia, entonces eso ya le da un rango de importancia, pero ahí tenemos conexiones con el legislativo, tenemos conexiones con el ejecutivo, es decir, y bienvenidas sean las organizaciones, bienvenidas sean las personas, bienvenidas sean los pedidos de entrevista, porque ahí nosotros decimos, bueno, tenemos tales herramientas. Podemos trabajar desde este lugar, desde otro lugar, ¿Qué te parece que es lo mejor? ¿Cómo podemos acompañar? ¿No? Entonces yo venía pensando en esto de la Nación Charrúa. Bueno, no hay ninguna ley, no hay ningún reconocimiento, no hay nada. ¿Por dónde tenemos que empezar? Y bueno, me lo dirán, ¿verdad? Pero yo agradezco los pedidos y de hecho se los estoy pasando todos a quien va a ser como la función del secretariado, diciéndole, bueno, están estas personas, están estas organizaciones, empezá a agendar
Y ya a partir del 5, que es cuando empezamos efectivamente a trabajar, ya a contactar y a dar día y hora para eso. Y que además siempre haya como un ida y vuelta fluido. O sea, no es que vamos a una reunión y quedamos ahí. No, capaz que tenemos que tener 40 reuniones y bienvenido sea. Vas a recibir porque además al recibir a la sociedad civil es recibir mucha información. Tal vez no toda, pero mucha información valiosa que a veces no se tiene, porque además tú seguramente vas a tener que resolver entre posibilidades e intereses que siempre están en disputa en toda la sociedad. Bueno, pero nosotros nos alegramos, esto corre no solamente por mí, sino por Crisol, de que haya una política de recibir a las organizaciones sociales en este sentido, ¿no? Civil. Entonces sé lo que es el sufrimiento de la sociedad civil. Y sufrir la incomunicación, sufrir esa incomunicación, exactamente. Cuando no hay una escucha, pero además también, y esto yo siempre fui muy crítica, incluso en gobiernos anteriores del Frente Amplio, fui muy crítica. También esto de generar acciones o políticas sin la población objetivo. Decidir por otros. Exacto. Sí. ¿No? Entonces, a ver, yo siempre digo, yo puedo ayudar, puedo colaborar, puedo buscar las vías, la canalización, por ejemplo, para personas en situación de discapacidad. Pero a mí, la discapacidad, más allá de la natural, la discapacidad, es un chiste que yo hago conmigo misma, la discapacidad a mí no me atraviesa, por lo tanto yo no puedo decidir o generar una política sobre personas que les atraviesa, que lo viven, que no tienen una rampa para subir una vereda o para entrar a un edificio o para... Entonces, bueno, ahí lo haremos con las personas y las personas diseñarán, lo que podamos hacer, coordinaremos con los ministerios que debamos coordinar, pero bueno, es como, a ver, tenemos las herramientas, ustedes están viviendo esto, bueno, trabajemos en conjunto. Recordarle a la audiencia, a los afiliados a Crisol y a todos quienes nos están viendo, de que, y ya para ti también, seguramente cuando te reúnas oficialmente con Crisol, nosotros hemos hecho una acción muy importante frente a la Suprema Corte de Justicia para modificar la ley 18.033. Muchos de nuestros afiliados ya saben a qué nos estamos refiriendo, el artículo 11 que consideramos inaplicable e inconstitucional, porque los expresos políticos no nos podemos jubilar, es un detalle de esa ley, ¿no? Y creemos que es un derecho constitucional que para nosotros debe ser como el de todos los ciudadanos. Y seguramente ya estamos en la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde seguramente por casos que hemos tenido ya por adelantado, en este momento nos hemos presentado y han ratificado más de 700 expresos políticos, a través de estudio jurídico, por supuesto, seguramente vendrá la obligación del Estado uruguayo de hacer un acuerdo amistoso con los expresos políticos y nosotros vamos a estar promoviendo una ley para que abarque a todos los presos políticos en la modificación de esta. Yo te adelanto esto y también les cuento a la audiencia de que ya hemos juntado las firmas. Llevar tranquilidad de que todas las firmas que mandaron llegaron. Sí, totalmente. ¿Te parece que nos vamos a una pausita? Exactamente, vamos a una pausa y tenemos temas importantísimos después, el tema cárcel, el tema trabajo, el tema vivienda, es un tema interminable, te compadezco. Vamos a la pausa y después seguimos con más Haciendo Memoria, el programa de Crisol, Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión
con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Y continuamos con más Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Continuando con esta entrevista, excelente entrevista como toda la gente que ha pasado por acá, con Colette Spinetti, la designada secretaria de Derechos Humanos de Presidencia para el próximo gobierno. Y teníamos varios temitas Tenemos pendientes. varios temitas pendientes que esperemos que nos dé el tiempo, pero uno principal es, a partir del 5 de marzo, ¿cuáles van a ser tus acciones concretas? Bueno, en primer lugar, la visibilización y comunicación desde la Secretaría. Nosotros tenemos un gran problema y es que la ciudadanía, la gente, no conoce que hay una Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia de la República, no sabe cuál es el objetivo de esa Secretaría, no sabe cuáles son las funciones, no sabe qué es lo que la Secretaría puede hacer y no puede hacer. Y además, el otro gran problema que tenemos es que nos confunden con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Claro. Entonces, lo primero que yo le propuse ahí al equipo que estoy armando es visibilizar la Secretaría con todas estas cosas que planteaba. También marcar como esta diferencia, qué es la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, de qué se ocupa, cuál es su función, qué es la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, de qué se ocupa, cuál es su función, para que la gente tenga clara estas cosas. Y además, ¿qué son aquellas cosas que la Secretaría le puede brindar a la ciudadanía? ¿No? Dentro de la Secretaría funciona, que funcionaba antes en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, ahora funciona dentro de la Secretaría, que es la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y todo tipo de discriminación. Bueno, tampoco la ciudadanía conoce esa comisión, porque esa comisión está justamente para recibir denuncias sobre discriminación, sea por raza, género, nacionalidad, lo que sea. Esa comisión debe recibir denuncias sobre actos discriminatorios o que la persona considera discriminatorio, ¿no? Porque después hay toda un trabajo súper importante que hace esta comisión, que es llamar a las partes, tomar declaraciones y después ver si eso tiene que ir a la órbita judicial, si tiene que ir a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos o si puede solucionarse entre las personas. Bueno, esto hay que hacerlo conocer porque yo siempre doy el mismo ejemplo. No sé, Artigas, la gente de Artigas, de Rivera, de Cerro Largo, conoce que esto existe, que esta comisión es una herramienta súper importante para las personas, y generalmente no. ¿Ah? Y por otro lado, empezó a funcionar a partir del 1 de enero del 2024, yo no recuerdo exactamente el nombre, pero es algo así como, porque estoy aprendiéndome siglas, que son 450.000 siglas, pero es algo así como el derecho a la identidad original, ¿no? Es decir, muchas personas que buscan quiénes son sus padres, quiénes son sus madres, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos también, en este momento, bueno, esto funcionaba en la Institución Nacional de Derechos Humanos, la institución se la regaló a la Secretaría,
todavía no tenemos, hay 2 personas ahí llevando adelante esto, pero hay que armar un equipo, hay que ver cómo, hay que normativizar toda esa comisión. Esa comisión no tiene normas, ¿no? O sea, tenés esta comisión, resolvé como puedas, pero no hay normativa para esa comisión. No sabemos si tenemos que ver si la vamos a organizar como la otra comisión contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación, con instituciones del Estado y representantes de la sociedad civil, o cómo lo vamos a hacer para... Bueno, todo eso hay que hacerlo. Por el otro lado, entre estas cuestiones que vos me planteabas, la Secretaría tiene una función rectora en políticas públicas, con enfoque de derechos humanos. Bueno, ahí nos tenemos que reunir con ministras, ministros, subsecretarios, subsecretarias, representantes de derechos humanos de cada ministerio, y empezar a hablar y empezar a concretar, yo soy mucho de la concreción, empezar a concretar políticas públicas en un enfoque de derechos humanos. Pero además, y algo que yo vengo planteando hace mucho tiempo, las políticas ya no pueden ser políticas, ya pasamos esa etapa de políticas categorizadas, ¿no? Es decir, sí, está bien, a ver si se entiende lo que quiero plantear. Porque a veces la gente saca como fuera de contexto las cosas, pero está bien que haya políticas para personas afrodescendientes, políticas para personas con situación de discapacidad, políticas para personas en situación precarizada, política, está perfecto. Pero también tenemos que pensar en la interseccionalidad, porque puede ser una persona afro en situación de discapacidad, precarizada, trans, ¿se entiende? Entonces hay una gran interseccionalidad ahí. Entonces, ¿qué haces en ese caso? ¿Le aplicás la política pública para la persona afro? ¿Le aplicás la política pública para la persona en situación de discapacidad? ¿Le aplicás la política pública? ¿No? Entonces, en realidad tenemos que pensar desde el enfoque de derechos humanos, pero en la interseccionalidad. Menudo trabajo te queda. Menudo trabajito, y queda de contarte todo lo demás, porque claro, nosotros somos, bueno, yo al ser secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, me convierto automáticamente en una alta autoridad de derechos humanos del Mercosur. Y ahí también, Mercosur es un espacio, de hecho Mercosur está siendo, en este momento Mercosur está siendo como muy cuestionado, a ver si tiene que quedar solamente como una alianza económica, perdiendo todo lo que se ha hecho hasta ahora en otras materias, o no. Entonces ahí hay como una balanza bien dispar, pues no te olvides que tenemos a Brasil, tenemos a Paraguay, que no tiene ninguna ley de reconocimiento de derechos, tenemos a Argentina, que está negando derechos, tenemos a Chile, entonces hay como una balanza medio dispar ahí, y que hay temas que, bueno, hay países que no quieren tocar. Porque además están todos los temas, porque está el tema trabajo, trabajadores, está todo conectado, y en esa complemento, en ese trabajo en equipo, en definitiva, de los ministerios, las secretarías, que es inevitable para poder solucionar esta complejidad, está toda la complejidad que tiene que ver con vivienda, salud, trabajo, cárceles. Y en cárceles, de repente, me quería remitir a una de las declaraciones públicas que hizo en el Parlamento el exministro Heber, por ejemplo, cuando reconoció que en Uruguay se violan los derechos humanos en las cárceles. O sea, no lo dice la oposición, lo dice el actual gobierno saliente. Y que es una llaga abierta para la sociedad, porque además está conectado con muchos temas, con el tema laboral, con el tema de derechos, con el tema de la gente de calle. Está muy conectado todo, y te vas a encontrar con una situación bien difícil, pesada, para bien decir algo. Difícil, sí. Pero no nos olvidemos, y yo siempre quiero aclararle esto al público, ¿no?
de acuerdo a las reglas Mandela, reglas que Uruguay firmó, otros acuerdos internacionales y de acuerdo a la cantidad de opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Uruguay ratifica, los países tienen la obligación de garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, menos el libre tránsito. ¿Qué significa esto? Significa que Estado debe garantizar vivienda, alimentación, o sea, vivienda hablando de alojamiento, ¿no? Digno dentro de una cárcel, y hoy tenemos cárceles desbordadas, tenemos 18.000 personas privadas de libertad en una población de 3.400.000 habitantes. Es muchísimo. Y eso a mí nadie me lo ha contado, porque yo trabajo en cárceles desde sociedad civil y desde un voluntariado desde el 2014, y en un espacio de 20 metros cuadrados te conviven 24/7 20 personas. Eso, imagínate que ahí se generan discusiones, violencias, violaciones, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces ahí ya estamos violando uno de los derechos humanos, que es el alojamiento digno, ¿no? Después el tema de la alimentación, la educación, la cultura, ¿no? Ni que hablar de el derecho a la limpieza, es decir, el acceso a un jabón, a una toalla, a baños donde haya agua caliente, que en la mayoría no lo hay, en pleno invierno la gente se baña con agua fría, ¿no? Entonces yo en esto también siempre le planteo públicamente esta cosa criminalizadora que tenemos como sociedad latinoamericana, ¿no? Que se pudran en la cárcel, ¿no? Entonces yo digo, hasta que si lo vemos desde un tema económico, ¿no? A un Estado y a la propia ciudadanía, porque es con los impuestos de la propia ciudadanía, le sale mucho más barato prevenir o penas alternativas para delitos menores que tener 18.000 personas en la cárcel. Porque tenemos que alimentar 18.000 personas, porque tenemos que alojar 18.000 personas, porque tenemos que educar 18.000 personas, porque tenemos que tratar la salud mental de 18.000 personas. O sea, la salud mental en la cárcel es terrible, porque si quienes estamos en libertad estamos con problemas de depresión, de angustia, ataques de pánico, ataques de ansiedad, etc., imaginemos eso en situación de encierro. Entonces, es una situación que hay que trabajar mucho. Hoy las cárceles están desbordadas, muchas veces por el tema de la LUC, ¿no? Es decir, también tenemos que pensar, ha aumentado la población femenina, ha aumentado la población afro, las cárceles están llenas de pobres. Y como sociedad tenemos que empezar a pensar, opa, ¿qué está pasando acá? Que nuestras cárceles están llenas de pobres, ¿no? Que nuestras cárceles están llenas de mujeres, jefas de hogar, que tienen que alimentar a sus hijos. Que nuestras cárceles están llenas de personas afro o de personas no escolarizadas. Opa, como sociedad no la estamos haciendo muy bien, ¿no? Sí, y cada uno de nosotros, cada una de nosotras es responsable de eso. Sí, claro. Entonces, las personas privadas de libertad son personas, son seres humanos. Aquí hemos tenido organizaciones de familiares relacionadas con presos, exactamente. Bien, sí. Y siempre una de las tantas preocupaciones que tienen, que tú nombraste varias de ellas, está en el tema de la educación, el tema del trabajo, porque es fundamental. El acceso al trabajo, sí. Porque las cárceles son, además, como dicen algunos, de academias
de delincuencia, sino que también academias de brutalización, ¿no? Ujú. Mira, yo soy abolicionista de las cárceles. Partamos de esa base. Por supuesto que las cárceles, por lo menos en nuestros países, tendrán que pasar 500 años para que se erradiquen, ¿no? Porque las cárceles, en realidad, yo no sé esto de, no sé si lo tildaría como academias de delincuencia. Sí hay una brutalización de la gente, pero eso lo habla muy bien Foucault en este, ay, nunca me acuerdo el nombre del libro, castigo, disciplinamiento y castigo o algo así, ¿no? Como en realidad las cárceles, primero, las cárceles fueron generadas para humanizar el castigo, ¿no? O sea, te humanizo el castigo, te meto dentro de una cárcel, entonces el castigo no es tan deshumano, ¿no? Pero bueno, pensemos que la mayoría de la gente en las cárceles no tiene familia, no tiene vínculo familiar por H o por B, entonces tampoco hay como un lazo afectivo. Y esto que dice Foucault también, o sea, la cárcel para disciplinar, pero en definitiva tampoco la cárcel cumple ese rol, ¿no? O sea, yo no estoy, esa palabra disciplinar para mí está como fuera de mi lenguaje y de mi pensamiento, porque me vas a acordar cuando iba a la escuela en plena dictadura, ¿no? Y te hacían tomar distancia. Pero no cumple ese rol. Es más, la cárcel ni siquiera esta cosa de, lo tenemos, Instituto Nacional de Rehabilitación. Mentira, no existe eso. Primero, no existe la rehabilitación. ¿Ah? Es decir, en algún momento esa persona que es pobre, que es afrodescendiente, que es mujer jefa de hogar, precarizada, etcétera, etcétera, estuvo, o sea, la sociedad la habilitó para tener un trabajo digno. O no la habilitó para tener, o lo habilitó para tener un trabajo digno porque es pobre, porque vive en un barrio carenciado, porque, ¿no? Entonces, ¿de qué rehabilitación hablamos? ¿De qué reinserción? ¿Alguna vez esa persona estuvo inserta, ¿no?, en la sociedad? Entonces, ¿de qué reinserción hablamos? Nos estamos mintiendo. Entonces yo creo que acá hay que empezar como a descomprimir. Eso, bueno, tendré reuniones con el INR y con mi amada, adorada, divina, sabia, Ana Juanche, maestra total. Cómo empezamos a descomprimir, ¿no? Y cómo, en definitiva, tenemos delitos que quizá no merecen años de cárcel y de pronto podemos, no me gusta la palabra empoderar, pero sí hacer sujeto de derecho a la persona con una pena alternativa, ¿no? Con una pena alternativa que implique otras cosas. Bueno, sí, un trabajo comunitario, pero también tenés que, no sé, estudiar, ¿no? También tenés que cumplir con el estudio. Entonces estamos incentivando también esas cosas, estamos preparando también para el trabajo. Y bueno, y después buscar una inserción laboral. Las compañeras y los compañeros privados de libertad salen hoy en día de la cárcel. De hecho, tengo como 3 o 4 casos que me piden, por favor, resolvelo, ojalá tuviera la varita mágica, de compañeras trans que están a punto de salir y van a ir a situación de calle. ¿Y sabes lo que implica eso? Que van a volver. Sí. Que van a volver. Porque no tienen un lugar donde ir, porque no tienen una inserción laboral, cuando ellas mismas lo están pidiendo a gritos. Te dicen, yo quiero salir de aquí a trabajar, te lo juro que quiero salir a trabajar, porque yo sé que si no trabajo vuelvo, ¿no? Y en invierno es peor, porque las propias compañeras, los propios compañeros trans, que es la población que yo trabajo en cárcel, ojo, ¿no? Sí. Y no puedo generalizarlo porque no sé, pero en el mundo trans, los propios compañeros, las propias compañeras te dicen, vos vas un día, vas a los 15 días, ¿y qué haces otra vez acá?
¿Y sabes qué pasa? Yo en pleno invierno, con lluvia, con frío, tenía que dormir en la calle, tenía que robar para comer. ¿Sabes qué? Me vengo acá. Tengo un lugar donde dormir, tengo comida, tengo vínculos y ya está, me quedo acá. Es horrible que lleguemos a romper la dignidad de una persona a tal punto que termina pensando y haciendo eso de su vida. Absolutamente, Colette. ¿No? Entonces, ¿cómo como Estado damos herramientas? Mira, nosotros cuando yo estaba en mi organización tenemos casos positivos. Una compañera a la que le pagamos un curso de tisanería del bolsillo nuestro, le pagamos un curso de tisanería. Bueno, esta compañera a través de ese curso pudo ingresar, concursar e ingresar a un trabajo. Tenemos otra compañera que hicimos convenio con el PTI del Cerro, después con el Sindicato de la Aguja. La compañera aprendió a coser, etcétera, etcétera. Puso su tallercito en su casa. Si lo hicimos nosotros como sociedad civil sin un peso, ¿no lo podemos hacer como Estado? ¿No podemos conveniar con con los gremios? ¿No podemos conveniar con empresas? ¿No podemos conveniar con intendencias? No sé. Y yo creo que ahí vamos a tener que tener mucha voluntad política, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo una experiencia en el gobierno de Mujica con el Zunca, creo, que ex privados de libertad iban a trabajar, ingresaban al Zunca? Yo no sé si hubo una evaluación, un monitoreo y evaluación de esa política, pero bueno, fue una buena iniciativa. Una buena iniciativa. Y yo creo que si empezamos como a trabajar así con el movimiento sindical y bueno, y con algunas empresas del Estado y quizá con empresas privadas, yo creo que podemos tener más de estos casos positivos que yo les contaba, ¿no? Y podemos empezar como a insertar a las personas en la sociedad. Así que bueno, es un tema grande, es un tema que a mí me apasiona porque lo hago desde el corazón, desde el alma, desde la empatía, desde el amor que le tengo. Después me van a golpear a mi casa, cuando salen me van a golpear a mi casa. Colette, ¿no tenés fideos, arroz para...? Bueno, y allá saco y... Bueno, algo es algo, siempre algo hay. Pero bueno, no es ese el rol de Colette. Ojalá Colette pudiera y la organización en la que yo estaba pudiésemos hacer muchísimo más. Pero eso también es un rol que, o por lo menos conveniarlo entre organizaciones civiles y Estado, ¿no? Por lo menos tener como acuerdo. Veamos a ver qué me dice mi querida Anita y si todos estos planteos que yo estoy haciendo pueden ser viables. ¿Qué mochila te vas a agarrar? Pero la verdad que sí. Está muy bueno esto de asumir y tener ese contacto, ese diálogo con la sociedad civil, porque es algo que, ¿cómo lo has visto? En el gobierno anterior, por ejemplo, nosotros como experiencia de Crisol fue nefasta en este sentido, ¿no? Incomunicación casi total. Algún funcionario nos recibió en determinado momento, pero con el Poder Ejecutivo cero. Y nos parece muy importante esto, ¿no? Porque es el cable a tierra, además de un gobierno, nos parece a nosotros, hacia la sociedad civil, hacia una parte de los intereses de la sociedad. Pero es que yo siempre digo, y lo decía como sociedad civil, y lo digo ahora como parte del gobierno, hay dos platos en la balanza, ¿no? Como la balanza del signo de Libra. Hay dos platos, ¿no? Uno es la sociedad civil y el otro es el Estado. Esos platos tienen que estar en equilibrio, porque si la sociedad civil no pesa, entonces el Estado hace lo que desea. Y si el Estado no pesa, entonces la sociedad civil se desborda en esto que te decía de atender todos los casos, ¿no?, que el Estado no atiende. Y lo vimos en el 2020 con las ollas populares. O sea, Sí. No tenemos que ir muy lejos.
¿Quiénes llevaban adelante las ollas populares? La Y sociedad la civil. sociedad civil, las mujeres, ¿no? O sea, nada. Las organizaciones sociales no nos cansamos, pero sí que hicimos un trabajo arduo en apoyar la mayor cantidad de ollas populares, ¿no? Exacto. Creo que se desniveló quién apoyó a quién, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros tuvimos una olla popular durante todo el 2020 que funcionaba en mi propia casa y que, bueno, nos llevaba la vida, eso nos llevó la vida, pero además, acompañado de eso, nosotros llegamos a enviar 497 canastas alimenticias a 11 departamentos del país. ¿Una sociedad civil está para eso? No, tiene que estar el Estado ahí. Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, en esos platos de la balanza que yo te decía, ahí tenemos que hacer el equilibrio, ¿no? Y ahí tenemos que sentarnos a dialogar, yo siempre digo, y siempre fui así, aún en esta última gestión y todo lo demás, pero tenemos que sentarnos a dialogar desde el respeto, ¿no? O sea, el diálogo es eso, ¿verdad? Desde el respeto, che, mirá, nosotros reclamamos esto, podríamos ir por acá, bueno, nosotros Estado podemos hacer tal cosa, no podemos hacer tal otra, porque también ahí, o sea, esto no es poner la varita mágica, ¿no? Y que ojalá lo fuera así, pero esto no es que tengamos la varita mágica y podamos hacer todo en el 2025. Tenemos que pensar que, bueno, que tenemos hasta el 2030 y que ojalá de aquí al 2030 podamos cumplir, ojalá con todas las ilusiones que yo tengo. Pero bueno, si cumplimos con el 75%, yo ya me sentiría tranquila. Así que bueno, veremos qué sucede. Colette, no quisimos hacer énfasis en el principio, pero no podemos obviar que sos la primera mujer trans en estar en el Ejecutivo. Y siempre decimos, cuando llega una, llegan todas. ¿Sentís que abrís una puerta? Sí, sí, siento... Me ha tocado en la vida, no sé si es bueno o malo, para mí muchas veces se ha convertido en una carga el ser como la primera en muchas cosas. Durante muchos años fui la primera y única profesora trans de secundaria, y así como en muchos otros espacios. Por un lado se siente una carga, porque bueno, es como, tengo que ser súper correctita, tengo que ser, ¿no? Y esto de que tenemos que demostrar y demostrar y demostrar todo el tiempo de que somos capaces, de que podemos hacerlo, de que, no sé, de que tomamos bien el agua, de que, ¿no? Porque se nos exige mucho más. Quizá un varón no, quizá una mujer un poco menos, pero en las personas trans es tremendo. Entonces, por un lado, a mí me deja contenta, sí, por supuesto, y ojalá que en este mismo gobierno, que bueno, que todavía falta, creo que falta como nombrar algunas direcciones, algunas secretarías de ministerios, de entes autónomos, etcétera, etcétera. Ojalá haya otra mujer trans, u otro hombre trans, u otra persona disidente del género. Ojalá, no quiero ser la única. Pero bueno, si no es en que sean los próximos, ¿no? Obviamente sí, yo decía la otra vez, reflexionaba, vamos a cumplir 200 años de independientes, entre comillas, el 25 de agosto, y es la primera vez que hay una persona trans en el Ejecutivo Nacional, en presidencia específicamente. Entonces, me decía una amiga, entras por la puerta grande, entra, y yo le decía, entramos, porque es esto, llega una, llegamos todas. Entonces, yo le pido al universo que seamos más, y que, bueno, hay otras experiencias en otros países también, de compañeras trans que han estado en cargos en el Ejecutivo. Y bueno, esperemos que nada, no defraudar. No, claro que no. Alfredo, estamos llegando al final. Sí, una cosita antes de irnos, que Sí. me pareció muy importante esa visión del fruto de la lucha.
de que la lucha, antiguamente decía la lucha paga, sí, porque, o el crimen no paga, habían esos dichos antiguos que para otras generaciones tienen sentido, tal vez para las futuras no, pero qué importancia el hecho de organizarse, de luchar, si bien el esfuerzo individual es muy importante, se transforma y se multiplica cuando es colectivo y es organizado. Nosotros como Organización Crisol siempre lo recalcamos esto, porque hoy, en un momento en el cual mucha gente se siente apática a la participación, demostrar de que la participación es fundamental en las conquistas de los seres humanos. Que la organización, el organizarse, el colectivizarse, tiene mucho más peso, ¿no? O sea, la individualidad a veces no tiene la llegada que podría tenerla. A pesar del esfuerzo que se hace. A pesar del esfuerzo que se hace. Entonces, el organizarse colectivamente, eso es muy importante. Muy importante. Bueno, no sé si querías decir algo al final, porque ya nos quedamos casi sin tiempo. Hablo mucho. No, Siempre digo, me tienen que cortar, hablo mucho. Bueno, la gente de literaturas que debe de haber por ahí sabe que somos de hablar y hablar y hablar. Está bien. Decir que a las órdenes, desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, a las órdenes, vayan, soliciten, entrevista, charlemos, pensemos las mejores en conjunto, porque esto también, vos me preguntabas hoy, esto también es una prioridad de la gestión, el constante diálogo con la sociedad civil, si no, no podemos construir. Pero bueno, también se necesita que la sociedad civil vaya y golpee la puerta. También. Está bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Colette Spinetti, futura secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, te agradecemos muchísimo haber estado acá en Crisol y nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Siempre a las órdenes, por más que esté en funciones, capaz que podemos arreglar de un mes para otro, pero cuando me precisen estoy. Bueno, y nosotros nos vamos como siempre, Alfredo, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está en lucha siempre para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias. Muchas gracias.